Bueno, podemos ir. em, Ahora, bueno, espero unos minutos más para hacer la presentación formal, así está la mayoría, pero tenía algunas dudas sobre ustedes, digo, cómo viene la licenciatura. Este es el segundo cuatrimestre del segundo año, ¿verdad? Es el cuatrimestre final. Bien. Y la van Sí, llevando, profe, buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Y eso lo van llevando bien, viene como bien encaminado eso, como para cerrarlo. ¿Tienen tesis de licenciatura después, tesis de grado? Bien. ¿Y tienen taller de tesis? ¿Esa lo están cursando también? ¿Qué tal, profe? Todavía no. Bien, Es una de las materias, un taller final tenemos integrador. bien. Y se supone que con el taller de tesis, la idea es resolver un poco también el trabajo ese final o tesina de grado y ya con eso graduarse. Bien. Bueno. Les consulto porque es la primera vez que doy en esta licenciatura yo. Doy clases en otros espacios, pero es la primera vez, por eso no conocía mucho bueno, no conocía, digo, tenía algunas inquietudes sobre el funcionamiento. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Carlos, ahí te leí que estás viajando. Bueno, Buenas tardes. ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya estamos sobre la hora. Voy a comenzar mientras se siguen conectando, voy a comenzar por presentarme yo. Mi nombre es Ezequiel Castro. Soy licenciado en Sociología, vivo en la ciudad de La Plata, trabajo en el servicio penitenciario hace unos 20 años, un poquito más de 20 años, y actualmente, bueno, trabajé en distintas dependencias. Actualmente estoy trabajando en la Subdirección General de de Gerenciamiento Asistencial y Tratamental, que depende de la Subdirección General de Asistencia y Tratamiento. Además, soy docente en varios espacios, en la escuela de cadetes, tanto para cadetes del primer año como del segundo año. También soy docente en los cursos de ley para ascenso. Quizás haya alguno de ustedes cursado alguna materia conmigo, sobre todo en los cursos del CAI de mayores para ascender a subprefecto. Y también soy docente en la escuela judicial del Consejo de la Magistratura. Ahí dicto la materia criminología. Y también en la especialización de ejecución penal en la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata, en la Facultad de Derecho. Em, Bien. Y esta es la primera vez que me convocan para esta licenciatura de la UPSO. Yo entiendo que ustedes ya se conocen todos hace por lo menos un año y medio, ya se conocen, pero yo no los conozco. Así que les voy a pedirla, bueno, creo que alguien conozco acá, me parece que a Fernanda la conozco. Trabajamos juntos con Fernanda en algún momento. Eh, En Les voy a pedir, Instituto de Clasificaciones es. sí, sí, ¿Cómo estás? ¿cómo te va? Y hace como 15, 2013-2014. mira, yo no me acuerdo de la fecha, pero si te iba a decir hace como Mm, 15 años es por ahí. sí. Eh, Bien, nada, les quería preguntar, pedir muy cortito, lo voy a hacer solamente esta vez. De paso también los voy identificando. Si me cuentan muy brevemente dónde están trabajando, para empezar a conocerlos y a identificarlos también. Y de paso, aprovecho a tomar lista, pero lo voy a hacer solamente esta vez, el resto de las veces no va a hacer falta, ¿sí? Eh, si quieren comienzo por listado, es medio escolar este sistema, pero es el más ordenado. Este, Joel Freire, ¿querés contarme brevemente dónde estás trabajando? Son 5 minutos en total entre todos, así que lo hacemos rápido. Bien, buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Actualmente me Joel? encuentro trabajando en la unidad 8 como su Ujú, director. bien. Soy de la ciudad de Mercedes y tengo un poquito más de 21 años de servicio. Me parece que te vi en la unidad 8 hace poquito, me parece Sí, que te vi puede ser con con Ruiz. Dorati. Sí, 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 ahí nos cruzamos. Por eso algunos los habré cruzado en algún lado. Bueno, muchas gracias, Joel. no, por favor. Janina Galastegui, está bien. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, te va? soy de La Barría. Actualmente me encuentro trabajando en el Polo Productivo de Azul como subdirectora del área administrativa y pasé por algunas unidades como 33, 52, 2 y bueno, y ahora el Polo. Bien. Bueno, muchas gracias, Janina. No, por favor. Cristian Gauto,
Hola, profe. Actualmente trabajo en la unidad 44 de Sí, Batam como jefe de turno. bien. Bueno, muchas gracias, Cristian. Javier González me avisó que iba a estar en viaje. Joana Grimaldi, no. Roberto Guerrero, sí, estás por ahí. Hola, profe, justo estoy en viaje. Pero sí, Buenas sí, tardes. yo trabajo en Campana, en la Sí, 41, como soy director de administración, y mi gran parte de la carrera la hice en San Martín, en el complejo San Martín, en todas las unidades casi. bien. Bueno, muchas gracias, Roberto. Bueno, ¿Quién quiso hablar recién? ¿Joana? No. No. Bien. Eh, María Fernanda Leiva, ¿no? Hola, profe. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Yo estoy en la unidad número 1 desde que me Sí, recibí. Me encuentro trabajando ahí y actualmente soy auxiliar del grupo de admisión y seguimiento. perfecto. Bueno, muchas gracias, María Fernanda. Juan Manuel Luján, Hola, a mí se me cortó por lo menos, no sé si querés probar de vuelta, Juan Manuel, por ahí tenés problema de señal. Bueno, pasamos a otro y después te presentas vos. Pablo Maciel, profesor. Estoy sí, trabajando en la unidad 1 Lisandro Olmo, me desempeño como subdirectora de inclusión. bien, muchas gracias, Pablo. Eh, Marchoni López, María Fernanda, ¿Cómo va? ¿cómo te va? Bueno, actualmente, hace rato estoy fuera de la órbita del servicio, estoy en el ministerio, Ajá, actualmente en la Dirección de Apoyo Logístico. perfecto. Hola, Bueno, gracias, Fernanda. hola, hola, Sí, ahí te escuchamos. Ahora sí, hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿cómo te va? Mi nombre es Juan Manuel Luján, soy prefecto mayor actualmente y presto servicios en el polo productivo de Campana como jefe del Departamento de Seguridad Laboral. Perfecto. Muchas gracias, Juan Manuel. Hasta luego. Rosana Míguez, Soy de la unidad 19, como jefa de visita me desempeño. bien, Saavedra. perfecto. Muchas gracias, Rosana. Maya Ochoa, Buenas tardes, profesor. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy de la ciudad de La Plata y Ujú. actualmente cumplo funciones en la unidad número 8 de Los Hornos, en la sección sumarios. Perfecto. Muchas gracias, Maya. Bien, Walter Ontiveros, Buenas tardes. Eh, yo trabajo de jefe de visita y cumplo funciones en la unidad 37 de Barker. perfecto. Gracias, Walter. Bárbara Ortega, Hola, profe. Yo trabajo en la unidad 4 de Bahía Blanca y estoy como jefa de registro judicial. perfecto. Gracias, Bárbara. Natalia Palavecino, Hola, profe. sí, Bueno, vivo en la ciudad de La Plata y actualmente trabajo en la policía de la ciudad. de la ciudad de Buenos Aires. Sí, Ah, mira. hace un año me fui. Y vas a terminar la licenciatura igual. Sí, sí, por supuesto, más que nada porque nos van a transferir al servicio penitenciario de ciudad que en breve se va a abrir. Ajá. No al federal, sino al de la ciudad de Buenos Aires. Servicio penitenciario de la ciudad, sí. Bien. Bueno, algún día con más tiempo, después nos contás un poquito. Bueno, supongo que tus compañeros ya les habrás contado. Pero es interesante. Sí, Eh, súper. El- Eliana Pensado, Hola, profe. Estoy acá en la unidad 7 de Azul y me desempeño como jefa de turno. muchas gracias, Eliana. Nada. Luisa Portillo, Yo trabajo en operaciones de traslado de campana y soy jefa mm, de diagramación. perfecto. Gracias, Luisa. Fernando Ruiz, ¿no? Marcelo Salazar, estaba Marcelo, me parece, ¿no?
Me pareció haberlo visto. Romina Sargentoni. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Romina? Trabajo en la unidad 26 de Lisandro Olmos, Sí. ¿Y qué tarea realizas ahí? de turno. ¿Jefa de turno? Sí. Bueno, muchas gracias, Romina. Verónica Siles. ¿No? Florencia Urso. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Actualmente estoy en la Subdirección General de Operaciones en Varela como jefa de área de horas. Perfecto. Muchas gracias, Florencia. Carlos Vergara. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes a va? todos. Yo trabajo en la unidad 54 de Florencio Varela y estoy como subdirector de inclusión. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Sabrina Videla. Buenas tardes, profe. Yo trabajo actualmente en el área administrativa de la Unidad 9 de La Plata. Perfecto. Muchas gracias, Sabrina. Giselle Villalba. Buenas tardes, profe. Yo actualmente cumplo funciones como jefa de mantenimiento en la escuela de cadetes. Ah, por ahí nos cruzaremos por ahí entonces. Bien, yo estoy los lunes a la mañana ya. Claudio Villarreal. Buenas tardes, profe. Soy de General Paz Ranchos y cumplo funciones en la unidad 9 como jefe de turno. ¿En la unidad 9 estás? Sí. ¿Y viajas todas las semanas? Y cada día por medio, 2 días. ¿Qué tenés, como 150 kilómetros? Y 200. 200. Y, y por último, Juan Edgardo Zapata. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Por último, pero fue el primero que se conectó, me parece. La Subdirección General de Operaciones, trabajo en la parte de taller de lo que es automotores. Ah, bien. Allá en Olmos. En Olmos, sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la Profe, presentación. Disculpen. Sí, hola, Roxana Merlos. No sé si me tiene en lista. me parece que no, ¿eh? ¿Figurás en otras listas? Sí. ¿En la comisión B siempre? ¿Eh? ¿Te cambiaste de comisión o siempre estuviste en la comisión B? No, siempre la ve. No, no estás, sí. Bueno, te agrego acá. Carlos, Roxana. Sí, cuando me inscribí en la materia me figuraba comisión B. Bueno, porque hay otra materia paralela a esta que se dicta los días martes. No hay ningún problema. Contanos, Roxana, ¿dónde estás trabajando? En la unidad 8, subdirectora. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Ernesto, ¿la Profesor, función? Sí, yo no sé si me mencionó más temprano, me conecté 5 minutos más tarde o si no estoy en lista, Luciana Vega. no, no estás tampoco. Luciana. Bien, ¿también te figuraba comisión B? Sí, también. ¿Cómo te escribiste? Sí. Bien. Bueno, contanos, Luciana, ¿dónde Trabajo estás trabajando? actualmente en la unidad 1 de Olmos como coordinadora del grupo de admisión y seguimiento. Perfecto, gracias, Luciana. No, no hay por qué. ¿Alguien más que no haya nombrado? Hola. Sí. Hola, profesor. Ah, Recién me está, puedo conectar. Estoy saliendo del trabajo. está bien. Verónica, sí. Sí, Verónica Siles. Contame por favor a mí dónde estás trabajando. En la unidad 2 de Sierra Chica, en la oficina de avales judicial. Perfecto, gracias, Verónica. No, nada. Bueno, ¿alguien quedó sin presentarse? No. Hola, profesor. Sí. Ya, Fernando, acá, estoy justo en viaje. Ah, ahí está Ruiz, Fernando Ruiz. Sí. Contame, Fernando, ¿dónde trabajás? Estoy en la alcaldía de Loma de Zamora, en Requisa. Perfecto, gracias, Fernando. Bien. ¿Alguien más quedó o no?
Bueno, creo que estamos todos. Bueno, reitero las disculpas porque seguramente ustedes ya se conocen, pero bueno, para mí era importante tener un panorama de dónde están trabajando y cuáles son las tareas que realizan. Bien. Comentado esto, vamos a hacer la presentación formal de la materia. La materia es diseño y evaluación de programas, materia cuatrimestral. La modalidad va a ser mixta, va a ser sincrónica, las clases por Webex todos los jueves entre las 18 y las 20 horas, y después los días martes, o en realidad en el resto de la semana, va a haber alguna actividad que ustedes tengan que realizar en la plataforma, ¿sí? Con carácter de obligatorio. La actividad, algunas son bastante sencillas, yo ya subí hoy la primera actividad, no hace falta completarla el mismo día que se sube, tienen toda la semana para hacerlo. La actividad de esta semana era participación individual en el foro, algunos ya estuvieron participando. Yo ahí subí un artículo periodístico muy breve, que es casi más que un artículo periodístico, es casi una fotogalería del periódico El País de España, y ahí tienen 2 o 3 breves consignas para responder. Cuando no hay un material de lectura, por supuesto, lo que se pretende es que ustedes respondan en función a lo que ustedes, a sus impresiones o lo que a ustedes les parece. Si hay algún material de lectura, la idea es que se remitan al texto original, ¿sí? Aquí, como es el primer encuentro, la primera semana, la idea era poder empezar a charlar o a discutir un poco sobre lo que es la planificación, porque justamente el diseño y la evaluación de programas tiene que ver con la planificación, ¿sí? Entonces el artículo periodístico tenía que ver estaba vinculado a un tema de poder discutir sobre si esas cuestiones fueron planificadas o no. Así que es una participación individual muy breve, contestan un parrafito y se da por cumplimentada esa actividad, ¿sí? Pero tienen toda la semana para hacerlo, no hay que apurarse con eso. Después la materia va a tener una actividad por semana, un examen final en la 8ª semana, un examen final escrito, que es sincrónico, y después el examen final que ustedes tienen, creo que tienen tres fechas optativas para poder rendirlo, ¿sí? Y ahí se daría por finalizada la materia, por aprobada. Bien. ¿Alguna duda con la modalidad de cursada? ¿No? Profe, nosotros lo que veníamos haciendo, que ya creo Sí. que es año y medio, ya que venimos trabajando de igual forma, amén de que cada profesor obvio tiene su idiosincrasia. Sí. Lo veníamos trabajando en grupos, estamos organizados en diferentes grupos, y si bien lo que es la universidad no permite la promoción, no la universidad, sino este tipo de currícula, no permite lo que es la promoción, pero bueno, lo trabajábamos con un trabajo final en grupo, y si lográbamos aprobar el examen ese directamente en el final, una cuestión administrativa solamente. Por ahí lo venimos trabajando de esa forma. Con el Bien. en este año con todas las materias hicimos lo mismo. Para el final se conectan y de alguna manera como defienden ese trabajo, presentan ese trabajo, pero la conexión es... No, antes en una fecha, un ejemplo, fecha final X, fecha final de parcial. O sea, nos juntamos en grupo, exponemos en el grupo un trabajo que presentamos, amén de la fecha final. En la fecha final solamente hacemos el acto administrativo, cuestión, saludo, hola, cumplimos la función administrativa. Porque Bien, no lo bien. permite en sí en la plataforma, la promoción, Sí, pero sí. bueno, coordinándolo con el profesor, obviamente que sí. Por mi parte, yo no tengo inconvenientes con eso. Lo chequeo ahí con la gente de la regencia y eso para ver si es viable esa opción. Por mi parte no habría problema, no habría mayor inconveniente. ¿Sí? Perfecto. Déjame después chequearlo porque les comentaba que es la primera vez que yo estoy convocado en esta licenciatura, bueno, para no... Sí, tal cual, pero bueno. Para no aventurarme, digo, pero si está la posibilidad de hacerlo y si ustedes lo Perfecto. vienen haciendo y se puede charlar, con Angelina lo charlaré y si ella está... La idea si- por ahí es plantearlo ahora que recién empezamos para ya poder tener planificado, hablando de la materia, y poder Sí. tener organizado. Si bien creo que casi todo, como nombraron, estamos de toda la provincia y todos estamos laburando, o todo uno en una punta, otro en otra punta, entonces por ahí el trabajo en grupo, la dinámica que ya venimos llevando es mucho más fácil de esa forma. Bien. Sí, de hecho el examen, el último trabajo práctico, nosotros lo habíamos, esto les comento, ¿no? Vieron que hay otra cursada en paralelo, que es los días martes con otra profesora, Ana Clara Martín, que damos la misma materia, pero los contenidos lo armamos entre los dos. El programa, la currícula, todo el material lo armamos en conjunto, como dupla pedagógica, pero después cada uno tiene una comisión distinta. De hecho, el trabajo que habíamos pensado al final tenía que ver con un trabajo grupal que pudiera cerrar la materia.
Pero bueno, está la instancia, está el examen final, que bueno, vamos a ver cómo lo charlo con Ana Clara y con Evangelina y calculo que no habrá problema. Pero bueno, no se los puedo asegurar ahora, ¿sí? Pero bueno, te agradezco ahí el comentario para poder también empezar a pensar esa posibilidad. Pero un poco la idea nuestra era esa, con un trabajo final grupal, poder cerrar todo el proceso. Los trabajos, las actividades semanales, algunas son individuales, porque quizás es más fácil, esta participación en el foro era más sencilla entrar y responder, y algunas son grupales, ¿sí? Esta la pensamos en formato individual, porque quizás era más rápido contestar directamente y no tener que confeccionar el grupo. Y algunas que son un poquito más complejas, son grupales. Pero bueno, tomo en consideración esto que me comentaste. Bien, voy a pasar a compartir un PowerPoint. ¿Ahí ya lo están viendo? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Perfecto. Y lo ven como una sola, porque estoy en dos pantallas, por eso les pregunto. Ahora sí, a mí me gusta más. Ahí sí se ve entero. Bien. Bueno, comenzamos con una presentación un poquito más formal de la materia. La materia está dividida en 3 unidades temáticas que se van a ir desarrollando en los 7 encuentros que tengamos, tanto sincrónicos como asincrónicos. La primera unidad tiene que ver con la planificación. ¿Qué es la planificación? ¿Para qué se utiliza? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar la planificación? Y además, comparar distintos modelos de planificación, sobre todo 2 específicos, que son los 2 más convencionales, la planificación normativa y la planificación estratégica situacional, ¿sí? Esa unidad 2 la vamos a desarrollar entre esta semana, la unidad 1, perdón, entre esta semana y la semana próxima. La segunda unidad tiene que ver con lo que se denomina el enfoque de las 3P, que es planes, programas y proyectos, y ver cuáles son los distintos niveles y cómo se vinculan estos 3 niveles jerárquicos de planificación, porque generalmente tienden a confundirse lo que es un plan con lo que es un programa, con lo que es un proyecto. Van a ver que después, cuando lo pensemos con ejemplos prácticos, se confunden permanentemente. Y también vamos a desarrollar en la unidad 2 cuáles son los elementos básicos para formular una planificación, ¿sí? Que también eso creo que es de mucha utilidad a la hora de poder pensarlo o incorporar como herramientas para la formulación de una planificación aplicada al ámbito laboral, ¿no? Y por último, la unidad 3 tiene que ver con la evaluación, monitoreo, indicadores, análisis de costos, tiene que ver con la evaluación de las políticas sociales, los sistemas para evaluar las políticas sociales, el monitoreo, y algunos conceptos básicos como equidad, demanda, necesidad, derecho, beneficiarios, etcétera, etcétera, ¿sí? Tiene que ver más con la última parte de la planificación que justamente es la evaluación y el monitoreo, ¿no? El programa ya está subido en la plataforma, esto solamente es algún punteo. Como objetivos que tenemos en esta cursada, en principio, es comprender, bueno, no solamente qué es la planificación, sino dar relevancia a la planificación como un proceso estratégico, es un sistema ordenado, un proceso ordenado para poder modificar una situación inicial, ¿sí? Que seguramente tenga algún grado tengamos algún grado de disconformidad para llegar a una situación objetivo, ¿sí? Estamos parados en una situación que no nos conforma, que no nos convence, y queremos llegar a una situación deseada futura. Y la planificación tiene que ver con esto, con la implementación de un proceso formal aplicado racionalmente para alcanzar esa situación deseada a futuro. Como objetivos, además de comprender la relevancia de esta planificación, reconocer y diferenciar los distintos modelos de planificación, incorporar herramientas para la formulación de proyectos. Esto yo le decía que consideramos que es bastante interesante, sobre todo también por estos espacios que están ocupando ustedes, son espacios ya de liderazgo, la mayoría de ustedes, o todos prácticamente, y lo fundamental de poder incorporar estas herramientas de la planificación para aplicarlos a sus ámbitos laborales, al poder analizar también programas y proyectos cuando no sé,
en este caso trabajan todos en el servicio penitenciario, la gran mayoría, cuando algún subordinado o alguien les alcanza un proyecto, un programa, bueno, poder tener herramientas para poder evaluar técnicamente esa intención o ese programa, ese proyecto, después poder comparar alternativas también, haciendo evaluación de costos, beneficios, recursos, etcétera, etcétera. Son como un poquito los objetivos básicos que comprende esta materia. Vamos a comenzar hablando sobre qué es la planificación y para qué sirve. ¿Alguien tiene alguna idea de qué se trata la planificación? Bueno, creo que es una palabra que todos tenemos incorporada, o por lo menos, pero ¿qué se les viene a la mente cuando se habla de planificación? Porque hay distintas también como perspectivas, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea o quiere comentar algo? Organizar, organizar ideas. Bien. Organizar un trabajo, organizar un proyecto. Perfecto. Organizar es casi uno de los sinónimos de la planificación. Muy bien, Carlos. ¿Qué otra palabra puede ser también como sinónimo de planificación o esté muy asociada a la planificación? ¿Control? Sí, control. Tener una parte, ¿no? ordenado, no sé cómo decirlo. Sí, ordenar, sí. Porque más que control no se utiliza tanto, sino como evaluación o monitoreo, ¿sí? Como el control tiene como tiene como hay como una cierta sinonimia más como de algo más de autoridad. Y la planificación en realidad está pensada como en algo que sea más como colaborativo, que sea un proceso permanente, más vinculado a lo que es la evaluación, el monitoreo, no tanto el control, ¿sí? Está bien la idea, lo del control, pero tiene más que ver con una planificación más tipo tradicional o ortodoxa, algo más rígida, ¿sí? Ahora después cuando comparemos los distintos modelos vamos a ver que el control se asocia más a la planificación normativa o a la ortodoxa, y en general estamos pensando que la planificación debería ser más flexible, ¿no? Por lo menos los paradigmas más modernos de planificación. Pero decíamos, bueno, ordenar, organizar, proyectar, ¿sí? Idear, concebir, bueno, hay un montón de palabras que nos pueden asociar a la planificación, ¿sí? Pero en síntesis es esto, pensar a qué, desde donde estamos, queremos llegar a una situación futura, a un futuro deseable, ¿sí? Y ahora vamos a charlar un poquito para qué es y para qué sirve la planificación. En sí, la planificación, como algunas definiciones conceptuales básicas, dice que es un proceso estructurado, ¿sí? Porque tampoco es algo que algo que también podemos pensar, en realidad, más que sinónimos de la planificación, podemos pensar en antónimos de la planificación. La planificación, si algo no es espontánea, ¿sí? No es improvisada, no puede ser, no sé, impulsiva, no puede ser inmediata, no sé. La planificación es un proceso, dice, estructurado para alcanzar ciertos objetivos a futuro, tratando de minimizar riesgos y optimizar recursos también, ¿sí? Estas definiciones las vamos a ir, como todo el tiempo, las vamos a ir repitiendo porque cada vez que hablemos de planificación vamos a volver a algunos de estos conceptos. Carlos Matus fue un economista chileno ya fallecido, que es considerado como el padre de uno de los modelos de la planificación, que es la planificación estratégica situacional, que seguramente la vamos a ver un poquito más adelante, no sé si llegamos hoy o la semana próxima, pero es como el referente para Latinoamérica del modelo de planificación estratégica, y sostiene que es un proceso continuo, dice que acompaña la realidad cambiante. Entonces, todo el tiempo se estaría planificando. Por otro lado, hay otra definición de Ezequiel Anderegg, que dice que planificar es optimizar recursos y organizar acciones para alcanzar objetivos concretos, evitando la improvisación. Entonces decíamos que la planificación no es improvisación, ¿sí? No es algo espontáneo, no es algo que se da naturalmente, sino es algo racional, que se organiza, que se proyecta, que se desea a futuro, pero no solamente se desea, sino que se organiza como proceso continuo. Se planifica para reducir la incertidumbre. Planificar es usar procedimientos racionales para alcanzar determinados objetivos. Y bueno, esto ya lo dijimos varias veces, que es un proceso continuo
que está presente continuamente, ¿sí? Piensen que todos planificamos casi todos los días, tenemos algún tipo de planificación, podemos planificar qué vamos a hacer durante el día, qué vamos a cenar a la noche, si tenemos que hacer alguna compra. Esas son planificaciones casi a corto plazo y demasiado como de las planificaciones más simples que podamos tener. Y después nosotros hacemos otro tipo de planificaciones, planificamos nuestra carrera laboral, dónde queremos terminar, cómo queremos terminar, cuándo queremos terminar. Tenemos planificaciones a mediano plazo, qué queremos hacer en las vacaciones de verano, de invierno, o si tenemos algún plan de, no sé, lo que fuera. A mediano plazo de, no sé, queremos vender algo, comprar algo, no sé. Vamos planificando ciertos eventos, pero no toda la planificación está sistematizada, ¿sí? No está al mismo nivel de planificación mis vacaciones que la planificación de un organismo o de una institución, ¿sí? Nosotros planificamos nuestras vacaciones, agarramos un cuadernito, una libretita y vamos anotando precios, hoteles, no sé, departamentos de alquiler, sacamos la cuenta de cuánto nos cuesta ir en auto, cuánto nos cuesta ir en avión, cuánto cuesta ir en micro, bueno, y vamos organizando y decidiendo en función de eso. Esa es una especie de planificación, ¿sí? Pero es una planificación que no está sistematizada. Es un buen ejercicio, ¿sí? Yo no sé si alguno de ustedes algún día se levanta, carga el auto, llena el tanque y sale, calculo que casi nadie hace eso. Todos tenemos algún grado de planificación cuando queremos ir a algún lado, ¿no? Sacamos pasaje, buscamos precios, miramos opciones, bueno, etcétera, etcétera. Como decía, es un buen ejercicio, pero no llega a tener un nivel de planificación formal, ¿sí? Si todos de alguna manera estamos acostumbrados a planificar distintos aspectos de nuestra vida, desde lo más cotidiano e inmediato, como qué vamos a hacer durante el día, hasta a cuestiones a mediano o a largo plazo. Pero inclusive nuestra carrera laboral, que sí tiene unos 30 años, tampoco está planificada formalmente. No nos ponemos objetivos, por lo menos que estén de alguna manera estipulados, y vamos tratando de cumplir determinadas metas y vamos haciendo un sistema de evaluación y monitoreo, ¿sí? Se van dando las situaciones y quizás vamos adaptando nuestras expectativas, pero no implica una planificación formal. Profe, una Sí, consulta. El presupuesto anual que se vota en la Cámara de Diputados y se debate, esa es una planificación, ¿no? Para sí, el 2027. exactamente. Esa es una planificación económica. La planificación tiene varias aristas y el presupuesto es algo que se tiene que planificar justamente dentro del marco de la planificación económica es esa. Pero sí, es una de las cuestiones que se planifica. En realidad, dentro de las instituciones del Estado, casi todo debería estar planificado para, justamente, como decía la filmina anterior, para reducir la incertidumbre. Inclusive hasta los proyectos de ley se podrían planificar para evitar, no sé, para evitar, no sé, distintas inconvenientes a la hora de querer implementarlos, o de querer ejecutarlos, o de querer reglamentarlos, etc. ¿Sí? Casi todas las políticas públicas deberían estar planificadas. En el caso del presupuesto es algo de lo más, tendría que ser como de lo más burocrático que se planifica, porque justamente eso está como ultra planificado. Después, a su vez, también hay distintas partidas que se pueden reutilizar y, qué sé yo, y se va modificando a lo largo del ejercicio económico, pero es de lo más formalizada la planificación del presupuesto. Bien, acá hay unas imágenes, no sé si llegan a ver bien. La idea es que podamos empezar a charlar, a ver qué les parece, si esto fue planificado o no. ¿Llegan a ver las imágenes bien? Yo estoy en una pantalla un poco más grande y las veo bien. No sé si ustedes la llegan a ver. La primera imagen, la del estacionamiento, ¿se ve? Bien. Sí, se ve bien. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué creen que pasó? Y no le queda otro espacio que utilizar la parte de la gente que está con discapacidad para sostener una viga. Claro. No, ahí no se planificó. Se ve que el techo se estaría venciendo o necesitaría pilares y anuló la posibilidad de meter un auto. Por lo menos no entraría la misma cantidad de autos que antes. ¿Sí? Son ejemplos sencillos estos, pero para ver, bueno, ahí hay recursos también, hay recursos puestos. ¿Qué recursos se malversaron ahí? Recursos materiales, ¿sí? Recursos humanos, dinero, ¿sí? Por algo que no se pudo planificar con anticipación, porque no pareciera que el techo se estuviera cayendo, sino que, bueno, parte de la estructura requería eso. La imagen del medio se ve bien, parece un estadio, ¿no?
Sí. Y ahí también, ¿qué pasó ahí en ese estadio? Piensen que el estadio no es algo que se construye, un estadio de un día para el Y otro, una ni lo pared en el construye, medio. claro, quedó una pared en el medio ahí. Se ve que primero armaron todas las plateas y después hubo que construir algo más, no sé qué será, y quedó una pared en el medio que obstruye la visión de una parte de la platea, ¿sí? Y piensen esto, muchas veces nosotros, inclusive en nuestras propias vidas cotidianas, cometemos errores de planificación, ¿sí? Hacemos algo y después nos dimos cuenta que no era así o que hubiera convenido hacer otra cosa distinta. Si uno recorre, no sé, un barrio, encuentra ahí como muchos errores de planificación, si se quiere, no solamente urbanísticas, no sé, la gente que es de La Plata, si conoce la zona de Villa Castells, ¿vieron que no tiene veredas? Villa Castells prácticamente no tiene veredas, son veredas muy angostas que casi que no entra un auto, y bueno, un barrio entero se planificó mal. El barrio en Sicardi, los lotes se lotearon con una medida que no es la medida acorde para el desarrollo urbanístico, para el ejido urbano. Digo, pasan digo, a nivel no solamente individual, sino a nivel estatal, cuestiones que están mal planificadas, ¿no? Pero bueno, pensemos en el costo que tiene un estadio y el tiempo que tiene que de ejecución y previsión y que hay arquitectos, ingenieros trabajando. Bueno, ahí hubo errores de planificación. Y la última imagen parece bastante absurda, pero es una imagen real. Creo que es uno de los países de Europa del Este, no recuerdo bien cuál era, pero ven, los balcones no coinciden con las... De hecho, no hay puerta-balcón. Hicieron los balcones y después cerraron con ventanas, otro tipo de ventanas que no eran ventanas balcón, y ni siquiera coincide con el balcón. O sea que tampoco se podría sacar el tender por la ventana, ni siquiera eso. ¿Sí? Porque se quedaron no solamente sin balcones para usar, sino que es un gasto, si el edificio no hubiera contemplado balcones, se ahorraban todo el gasto estructural de armar todo eso. Pero bueno, es un edificio enorme que está mal construido, ¿no? Entonces son errores sencillos, pero para pensar. Digo que no solamente los cometemos a nivel individual nosotros, sino también empresas, estados, organismos públicos y privados también cometen errores de planificación y esos errores de planificación han aparejado un costo excesivo o un costo excedente, sobre todo en recursos, ¿sí? En recursos materiales, humanos, financieros, etcétera, etcétera. Por eso digo, a partir de estos ejemplos podemos pensar en la importancia de la planificación. Acá tenemos dos imágenes más, por ahí a algunos les resulta familiar, son imágenes de la inundación de La Plata, ¿sí? Y de abril de 2013, no sé si calculo que alguno de ustedes estaría por acá. Bueno, saben la historia que en menos de un día llovieron, no recuerdo exactamente, pero unos 300 milímetros, creo, en pocas horas, bueno, y se satura el desagüe natural que tenía la ciudad y se inunda con un saldo de unos 90 muertos, por lo menos 89 muertos fue la cifra oficial, pero algunas organizaciones sostienen que es mucho más alto ese dato. Y el resultado, digo, perdón, el estudio que realizó tanto la Universidad de La Plata como la Universidad del Litoral, determinaron que La Plata se inundó por falta de planificación, ¿sí? Como que esta inundación podría haberse evitado si se hubiera planificado, ¿sí? Si se hubieran hecho los estudios, que había algunos estudios que ya de alguna manera podían prever que esto podría pasar y no se implementaron las obras necesarias para eso. Entonces, no solamente una mala planificación redunda en costo económico, en haber hecho los balcones de más, o en haber desperdiciado las cocheras, o en haber hecho o perder parte de la platea, sino en costos humanos altísimos, ¿sí? Una mala planificación muchas veces puede derivar en grandes tragedias humanas. Habrá que ver después con los terremotos de este último mes en Venezuela, en Colombia, si también eso podría haber sido previsto o no. Los fenómenos naturales muchas veces, por supuesto, no se pueden evitar, pero sí se pueden prever, ¿sí? Y los estados, los municipios, las provincias, los países tienen herramientas como para poder prever y planificar qué hacer frente a estos eventos. No sé si se recuerdan que en 2013, cuando La Plata se inunda, no había puntos de evacuación, la gente no sabía qué hacer, el municipio no sabía para dónde salir corriendo, las delegaciones no tenían colchones. Bueno, cada uno resolvió como pudo en el momento, y gente que no pudo resolver y gente que falleció, pero bueno, eso
los informes científicos y técnicos determinaron que la consecuencia, las causas de esa inundación fue la falta de planificación. Por eso también para pensar por qué es importante... Profe, le hago una Sí, consulta. Con lo que se dijo de la compuerta de YPF, no nada que ver, no, ¿no? eso no fue sí, por lo menos no fue un causal de la inundación. Creo que la compuerta se abrió para evitar una inundación peor en la zona, pero eso no evita que... acá la lluvia anegó todos los desagües naturales que tenía la ciudad de La Plata, que no eran suficientes para el caudal de agua que tenía que procesar. Viste que después se amplió el arroyo del Gato, y ahora cada vez que llueve una lluvia fuerte no se volvió a inundar nunca más, después de esa obra grande de infraestructura. ¿Sí? No, yo creo que por lo menos no está en el informe técnico de la universidad, no dice que eso fue un causal de inundación. ¿Sí? Y además la falta de planificación no se ve solamente en el nivel del agua, sino en la poca previsión que había o la nula previsión que había de cómo resolver eso. No había Bueno, lugares. un Sí, caso que es muy conocido es de la ciudad de Luján, que se inundaba todos los años hasta que hicieron las obras hidráulicas que nunca más se inundó la ciudad de Luján. exactamente. Ahí la ciudad de Luján se inunda, ¿sabes por qué? En parte se inunda, quizás nos vamos al tema, ¿no? Pero se inunda en parte por el sistema, por las modificaciones que hacen al terreno en los barrios privados como Nordelta. No sé si alguien llegó a ver una foto aérea de Nordelta, tuvo la suerte de pasar por un avión y mirar para abajo. ¿Vieron la isla de Dubái, esa palmera que parece dibujada en el mar? Bueno, Nordelta es muy parecido a eso, tiene otra forma, pero si lo ve de arriba, parece un dibujo hecho a mano, cómo están distribuidos los lotes, porque cada lote, cada terreno de esos barrios privados, si tiene acceso al espejo de agua, a un lago, tiene un valor mayor. Entonces, de alguna manera van diseñando y modificando el terreno para que todos los lotes tengan salida al espejo de agua, para poder venderlos más caros, para que cada casa pueda tener su muelle y su amarradero, etcétera. Entonces modifican todo el sistema con un sistema que se llama polderizado de polders, que es un sistema que regula el ingreso y la salida del agua para poder inundar ciertas partes y levantar otras, para que todos tengan ese acceso al agua, pero eso modifica el curso natural del río Luján. Entonces terminaba inundando a la ciudad de Luján, ¿sí? Por las obras que hacían en Nordelta y este tipo de barrios privados, ahí sobre todo en Tigre, por ahí. Pero bueno, nos fuimos de tema, pero bueno, también tiene que... Acá en Campana pasó que hay un barrio que se inundó, ustedes seguramente recuerdan que salió en todos los medios, que se inundó un barrio, pero porque el barrio está hecho sobre el caudal natural de un río. Bien, Entonces, por más obras que hicieron en su momento, el caudal natural del río, cuando se inunda el barrio. exactamente. Y fueron casas que se tomaron y no había, ahora se hicieron un montón de obras, pero así todo, eso no significa que no se va a inundar. Bien, y eso también podemos asociarlo a unas fallas en la planificación. Se supone no, digo, se estima que en La Plata gran parte de los fallecidos tenían que ver con personas que estaban viviendo, tenían asentamientos precarios a la vera de los arroyos, ¿sí? Y fueron los primeros que cuando crecieron los arroyos fueron las primeras casas que se llevó la inundación. Entonces también se puede atribuir a un error de planificación de haber dejado que se instalen personas, familias que, que no tenían la propiedad de la tierra, pero bueno, de alguna manera el municipio o la provincia o quien fuera permitió que se instalen personas con un alto riesgo hídrico de inundación, ¿sí? En una zona que es sumamente riesgosa. Habría que haberla relocalizado con tiempo o evitar que se instalen en esa zona, ¿sí? Así que bueno, como decimos, todo esto se puede evitar, digo, con todas las inundaciones, este tipo de cosas tienen que ver, son ejemplos concretos de fallas en la planificación. E insisto que los estados tienen recursos como para poder planificar. Bien, ahora para poder planificar hay una serie de preguntas que orientan la planificación, ¿sí? Primero, como decíamos, la planificación nunca es espontánea, nunca es intuitiva, ¿sí? No es algo que se da naturalmente, sino es algo que hay que elaborar racionalmente y pensar y volver a repensar muchísimas veces, ¿no? Y
algunas preguntas que pueden guiar la planificación son aquellas estas que están presentadas, y son las que dan de alguna manera racionalidad a la planificación. Parece digo que algo trivial, pero si no nos hacemos estas preguntas, probablemente nuestra planificación no tenga coherencia o no tenga la viabilidad o la racionalidad que necesitamos, ¿sí? Una de las preguntas es ¿qué? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que se quiere hacer? En general, cualquier planificación surge a partir de un problema, ¿sí? No sé si ya lo han visto esto en algún momento, pero uno de los pasos fundamentales a la hora de planificar o de formular una planificación tiene que ver con identificar un problema, ¿sí? Hay algo una situación inicial, la cual nos resulta disconforme, y en función de esa situación inicial pensamos qué queremos hacer. ¿Mm? Una vez que sepamos qué es lo que queremos hacer, tenemos que preguntarnos por qué queremos hacer eso. De alguna manera tenemos que encontrar una justificación. ¿Mm? Luego, ¿para qué queremos hacer eso? ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar? Podemos pensar, un ejemplo en el aire, de alguna situación inicial con la cual no estemos conformes, y podemos pensar, no sé, estoy pensando en el ámbito penitenciario, podemos pensar en alguna unidad que no tenga cursos de oficios, ¿no? Entonces podemos encontrar como una unidad, no sé, de jóvenes adultos que no tenga ningún curso, un ejemplo en el aire estoy dando, ¿no? Que no haya ninguna formación específica en oficios, y nosotros detectemos como un problema que los jóvenes, ante la inminencia de un egreso, una medida liberatoria, no han adquirido ninguna capacidad laboral en el transcurso de su detención y no tienen experiencia laboral previa. Entonces ahí tenemos un problema, ¿sí? Jóvenes próximos al egreso que no tienen ningún tipo de experiencia o formación laboral. Entonces, ¿qué queremos hacer? Podría ser que querramos ofrecer algún tipo de formación laboral, un curso de formación laboral a estos jóvenes detenidos. ¿Por qué? Porque consideramos que la formación laboral es indispensable para la inserción laboral de estos jóvenes una vez obtenida la libertad, ¿sí? Y así que parece como muy reiterativo, así se va escribiendo esto, ¿sí? Después se va ampliando y desarrollando, pero generalmente cuando ustedes vean la formulación, que lo vamos a ver en las clases subsiguientes, parece muy reiterativo y parece que estamos diciendo siempre lo mismo, pero es así. A veces cambian 2 o 3 palabras y se vuelve como a redactar. ¿Para qué queremos brindar un curso de formación laboral a jóvenes? ¿Sí? Para que los jóvenes tengan mayores posibilidades laborales al egreso. ¿Mm? ¿Cuánto queremos hacer? ¿Cuántos cursos queremos dar? ¿Cuántos jóvenes queremos formar? También hay que determinar eso. ¿Dónde se quiere hacer? ¿Sí? ¿En todas las unidades que tengan jóvenes adultos o solamente en una unidad de jóvenes adultos? ¿En esa unidad de jóvenes adultos le quiero dar ese curso para todos los jóvenes o solamente para los jóvenes de un solo pabellón? Todo eso hay que definirlo y hay que escribirlo, ¿no? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cuánto tiempo va a durar el curso? ¿Cómo van a ser las actividades? ¿Quién va a dar el curso? Lo viene más adelante. Pero bueno, ¿de qué manera se va a dar ese curso? ¿Sí? Todo eso hay que planificarlo y hay que escribirlo, formalizarlo. ¿Cuándo se va a hacer? Fundamental, ¿sí? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Cuánto tiempo dura? ¿De quiénes va dirigido? Decíamos que en este caso va dirigido a jóvenes, a adultos privados de su libertad, pero hay que definir si es a todos, si es a algunos, si es solamente a los que están próximos del egreso, si es a los que están con causa de responsabilidad penal juvenil, o es a todos, etcétera, etcétera. ¿Sí? También hay que definir y estipular eso en cada formulación de programa. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Con qué recursos los voy a hacer? ¿Sí? El curso de formación laboral lo va a dar un agente penitenciario que tenga experiencia en determinada materia, o vamos a buscar articular con un instituto de formación profesional para conveniar docentes y vengan los docentes especializados a dar el curso, ¿sí? Todo eso también hay que pensarlo y hay que estipularlo. ¿Con qué se va a hacer? Si vamos a hacer un curso de, no sé, de carpintería o de electricidad, bueno, ¿dónde voy a sacar los recursos materiales, las herramientas? Las van a traer los docentes, las va a comprar el servicio penitenciario, son recursos ya existentes,
en qué espacio físico se va a dictar ese curso. Todo eso hay que poder pensarlo y planificarlo. Y finalmente, ¿con qué se va a costear? ¿Sí? ¿Vamos a tener un presupuesto asignado para ese curso o tenemos que buscar los medios para generar, generar convenios que nos brinden el Instituto de Formación Profesional, brinde los docentes, después quizás alguna mueblería de la zona nos pueda donar madera o alguna casa de electricidad nos pueda donar algunos elementos, etcétera, etcétera. Todo eso hay que poder pensarlo. Entonces, de una idea sencilla como pensar en un curso de electricidad para jóvenes, en la unidad que yo trabajo, supóngase, hay que empezar a desagregar y poder responder estas, no sé, son unas 10 preguntas, justamente para darle sentido y viabilidad a la planificación, ¿sí? Entonces, más allá de que surja de una idea que pueda ser interesante o loable, hay que pensar esta relación, ¿sí? De estas preguntas, porque si no podemos cometer el error de pensar alguna idea que parezca muy, muy interesante y que después no tenga consistencia lógica. Por ejemplo, si yo estoy pensando en un taller en conveniar con la Universidad de La Plata para que se dicte la carrera de geología. No sé, la carrera de geología, los egresados de geología son los egresados, uno de los egresados mejores pagos junto con la informática, porque se reciben muy pocos y tienen sueldos muy buenos en este contexto donde las empresas mineras los contratan, ¿no? Tienen sueldos muy buenos y se egresan muy pocos. Yo puedo tener una idea muy buena y digo, che, estaría bien que las personas detenidas estudien geología, así después salen y tienen sueldos extraordinarios, ¿no? Quizás la idea es interesante, pero después tenemos que pensar qué, por qué, para qué. ¿Realmente hay interés de las personas detenidas en estudiar geología? Primero tendría que hacer ese relevamiento, tendría que hacer un diagnóstico. Después tendría que evaluar también los costos, los recursos. Los que estudian geología muchas veces, 2 o 3 veces al año, salen a hacer campañas con la universidad que van a, no sé, por ejemplo, a La Barría, ahí a las canteras, y pasan unos cuantos días explorando, también se van al sur y a otras zonas. Bueno, quizás sería un inconveniente porque las personas privadas de libertad no podrían acceder a esas campañas, entonces habría materias que no podrían aprobar, ¿sí? Y como este ejemplo puede haber un montón. Lo mismo que si quiero conveniar con la Facultad de Odontología para que las personas privadas de libertad estudien odontología, ¿sí? Pero queremos que se dicte en la unidad para que mayor cantidad de personas puedan asistir. Después hay que ver cómo conseguimos los elementos, el sillón, el consultorio, etcétera, etcétera. Digo, quizás la idea original es buena, pero después si no hay una correlación y no voy respondiendo cada una de estas preguntas, hay algo que me va a fallar, ¿sí? Entonces parece de sentido común, pero no lo es. La idea quizás es muy buena, pero después, en la medida que vamos desagregando cada uno de estos ítems, encontramos que quizás hay algo que no esté acorde o que por lo menos que esté disociado los recursos con los objetivos o con los destinatarios, ¿sí? Quizás son muy pocas las personas que quieren estudiar, entonces el costo operativo es altísimo para muy pocas personas, y ahí ya hay un desfasaje que hace que la planificación pierda sustentabilidad, ¿sí? O pierda eficiencia. Entonces todo eso tiene que estar como, de alguna manera, articulado. Se parte de una idea, se parte de una necesidad que queremos resolver, pero tenemos que poder pensar todas estas aristas. Bien. Decíamos que para poder planificar, lo primero que tenemos que saber, conocer, es tener un diagnóstico de la situación, ¿sí? No solamente cuál es el problema, sino cuáles son las condiciones contextuales de este problema. ¿Mm? Si estamos pensando en la falta de formación de los jóvenes, bueno, tenemos que también de alguna manera poder como investigar, explorar y profundizar cuáles son las razones de este problema. No sé si recuerdan algunos, muchas veces, no estoy hablando del programa de jóvenes adultos, pero muchas veces se le ofrece como formación laboral a los jóvenes programas vinculados al INTA o al ex-INTA, que tienen que ver con el desarrollo de huertas, etcétera, y son cuestiones que a los jóvenes les interesan muy poco, ¿sí? Piensen en jóvenes, sus hijos, si algunos tienen hijos de 18 o 20 años, ¿cuánto le interesa a un joven de 18 o 20 años hacer un curso de huerta? ¿Mm? Primero, muchos de los jóvenes que tenemos nosotros detenidos viven en la zona del conurbano donde ni siquiera hay espacio para poder producir una huerta, y además de eso tiene que también estar vinculado al interés de los jóvenes, ¿sí? Quizá la huerta le interesa a otro tipo de personas, no sé, estoy pensando en valetudinarios o
personas que están en la unidad 26, no sé, por ahí tampoco le interesa. Pero muchas veces está desfasado las propuestas, tanto asistenciales o tratamentales del servicio penitenciario, en relación a los intereses de esas personas a cuales están dirigidas. Entonces, ahí también encontramos errores de planificación, ¿sí? Porque se formalizaron convenios, quizás se gastaron recursos en pagar docentes o en comprar elementos para cursos que después no tenían interés, o algunos escribieron varios en su momento y después dejaron de asistir a la segunda o tercera clase porque no les interesaba, ¿sí? Eso tiene que ver con un error de planificación o haber hecho un mal diagnóstico. Entonces lo primero que tenemos que hacer es como una suerte de relevamiento. Vamos a ver en otras clases algunas técnicas de relevamiento. Vamos a ver lo que son las encuestas, las entrevistas en profundidad, observación participante, distintas técnicas de relevamiento para poder formalizar y poder confeccionar un diagnóstico sólido, ¿sí? Que nos dé de alguna manera herramientas para poder pensar de qué manera vamos a afrontar este problema que estamos identificando. Entonces lo primero que tenemos que saber es conocer cuál es la situación inicial, ¿sí? Pero tener un diagnóstico, como decía, sólido sobre eso. Después, dice que la planificación implica modificar el curso de los acontecimientos, es cambiar de una situación inicial, no deseada, a una situación objetiva, futura y deseada, ¿sí? Es forzar ese paso del tiempo, forzar de alguna manera, a través de un procedimiento racional y organizado, pasar de una situación inicial a una situación deseada. También tiene que ver con la toma racional de decisiones, porque generalmente tenemos más de una alternativa para resolver determinada necesidad o problema. Ojo que muchas veces estamos hablando de resolver un problema o una necesidad, no siempre se resuelven. Muchas veces los problemas se pueden mitigar o disminuir. Si yo implemento un curso de formación laboral para jóvenes detenidos, no necesariamente voy a resolver la falta de formación profesional o laboral de los jóvenes, ¿sí? Solamente voy a mitigar parte del problema. Seguramente no todos tomen el curso, no todos lo terminen, o así todo terminar el curso, quizás eso no garantiza una exitosa inserción laboral el día que recuperen su libertad. De alguna manera no da garantía de que eso suceda, pero quizás se puede como mitigar o disminuir determinado problema inicial. Después tenemos una frase que dice: planificar es un esfuerzo organizado para modificar algunas situaciones que no ocurrirán espontáneamente. Esto tiene que ver un poco con la lógica de la planificación, ¿sí? Muchas veces estos problemas que identificamos no se van a resolver espontáneamente. No es por el paso del tiempo algo de esto se va a resolver. Justamente si identificamos un problema y podemos hacer un diagnóstico sólido, vamos a poner en evidencia que ese problema no se va a resolver automáticamente. Entonces la planificación es eso, es organizar esfuerzos y recursos para modificar algunas situaciones y llegar a una situación objetivo deseable. Bien. Acá hay una frase de un politólogo israelí, también fallecido, Yehezkel Dror, que dice: planificar es el proceso de preparar un conjunto de decisiones para la acción futura, dirigidas al logro de objetivos por medios preferibles. Si les agregamos esta frase, tiene varias cuestiones que podemos pensar. Dice: en principio, planificar es un proceso. ¿Qué quiere decir esto? No es algo estático. No es algo que defino un día en un escritorio, lo escribo y queda plasmado ahí y listo. Justamente el paradigma moderno de planificación tiene que ver con considerar a la planificación como un proceso continuo, es algo que se da permanentemente. No es que puedo planificar en enero y la planificación esa la ejecuto durante todo el año y quedó cerrado, ¿sí? Lo puedo empezar a pensar en enero, lo puedo formalizar en enero, pero eso está en revisión constante, ¿sí? Y eso es importante pensar, porque justamente el paradigma moderno de planificación tiene que ver con esto, con una planificación flexible que sea adaptable a la coyuntura. El modelo tradicional de planificación, sí, lo pensaba en un momento, lo escribía, lo formalizaba y quedaba cerrado. Y después se ejecutaba durante el periodo estimado, puede ser un año, 2, lo que fuera.
pero la planificación moderna se entiende como un proceso, es una actividad continua que se va como reajustando y readaptando permanentemente. Eso requiere una capacidad también de reflexión constante, ¿no? De poder como repensar y revisar y reordenar nuestros objetivos permanentemente. Y eso no está mal, poder modificar los objetivos. Pensamos que queríamos dar un taller de formación laboral para jóvenes, un curso de electricidad. Y gestionamos, hacemos los convenios, formalizamos todo, y después se anotan 5 chicos. Entonces hay algo que falló ahí, que quizás no era el interés de los chicos jóvenes dar un curso de electricidad. Bueno, ahí no podemos terminar el año con 5 chicos porque de los 5 van a terminar 2 o 1, si empiezan 5. Entonces, bueno, tenemos que ver de qué manera adaptamos eso. Ofrecemos otro curso, buscamos la vuelta para que en lugar de electricidad, no sé, sea reparación de PC o algo parecido, o no sé, o charlamos con los jóvenes. Bueno, eso hay que poder modificarlo durante el plazo ese. Si no, ya de antemano vamos a ver que eso va a fracasar, ¿sí? Entonces, no está mal y no es un error modificar los objetivos. Es un error sostener los objetivos sabiendo o teniendo indicios de que eso no se corresponde con nuestras metas, ¿sí? Seguir ejecutando un plan sabiendo que ese plan no va a ser exitoso, bueno, ahí hay un error. Si lo modificamos, estamos como a tiempo de poder reacondicionarlo, después se pueden revertir los plazos, se puede modificar todo. Dice que es un proceso preparatorio porque tiene que ver con un conjunto de decisiones que tienen que ser formuladas y ejecutadas, ¿sí? Volvemos a insistir, no son decisiones que se tomen impulsivamente, ni espontáneamente, ni se den naturalmente. Cada decisión tiene que estar justificada, tiene que tener un porqué. Dice que es un conjunto de decisiones, porque no es una sola, es una serie de decisiones justamente que están interrelacionadas y se afectan unas a las otras. Hay que tomar decisiones para la acción, ¿sí? Porque tiene que ver justamente con poder aplicar prácticamente lo que se planifica. También otro de los errores de la planificación convencional, normativa u ortodoxa, como se la denomine, es que muchas veces estaba desvinculada de la ejecución. Había alguien como un planificador de escritorio, para poner un ejemplo. Alguien que pensaba que podía escribir muy bien y que podía diseñar en su escritorio, en una semana podía armar una planificación. Pero eso después estaba totalmente desvinculado de la ejecución. Eso también es otro de los errores más frecuentes, que los que planifican no son los que ejecutan. Entonces se da una disociación que termina como resultado una falla en los objetivos o no alcanzando los objetivos planteados originalmente. Bueno, acá dice futura, esas son desagregaciones de la frase inicial. Siempre la planificación está pensada en un objetivo a futuro, dirigido al logro de objetivos, tiene que ver con alcanzar estas metas deseables y poder vincular las herramientas que tenemos con los logros que queremos alcanzar, y por medios preferibles quiere decir que tenemos más de una opción, y ahí lo que tenemos que hacer es tratar de optimizar y generar la mayor eficiencia posible para poder alcanzar nuestros objetivos, pero manteniendo el criterio de eficiencia, ¿sí? Volvemos a los ejemplos. Si queremos hacer un curso, un taller de formación, y ese taller tiene un costo altísimo y después egresan 2 personas, quizás hay algo ahí vinculado a la eficiencia, quizás no, seguramente hay algo vinculado a la eficiencia que falló. Cuando pensamos el costo que tiene eso, es altísimo. Yo trabajo con una psicóloga que, para poner un ejemplo y salirnos un poco de esto, que trabaja en un centro de contención en Tandil, y es un centro cerrado, donde tienen chicos menores de 18 años y de 16 en realidad ahora, que cambió la ley, donde los chicos residen en esa, como una casa, es una institución, pero bueno, funciona como alquilan una casa grande, donde hay cocinera, hay, como le dicen ellos, celadores, tienen psicóloga, trabajadora social, director, subdirector, talleristas, y los chicos van a una escuela secundaria todos los días, alguien los acompaña y vuelven. Una vez con la compañera esta sacamos la cuenta del costo que tenía, 4 chicos tienen. Sumamos sueldos nada más, y sumando sueldos, el alquiler de la casa y
y el mantenimiento de los servicios y la comida, etcétera, etcétera, la cuenta nos daba que era como más de $1.500 por persona, por chico que estaba ahí alojado, ¿sí? Sumando el total de gastos, etcétera, etcétera. Y lo que me decía la chica esta, la psicóloga, bueno, eso no garantiza de ninguna manera que se esté cumpliendo con el objetivo del centro de contención. Muchas veces estos chicos después recaen en el consumo o en el delito, lo que fuera, pero el costo es altísimo. Decimos, con $1.500 por chico se lo puede becar para que vaya a estudiar a París, no sé, a cualquier lado. Es un montón de dinero que después eso no hay una relación de eficiencia con los resultados deseados, ¿sí? Quizás no se dan el servicio porque trabajamos con 60.000 personas y bueno, y el número ahí se empieza a perder un poco. Pero a veces cuando los beneficiarios directos, que son las personas a las cuales está orientado el proyecto, son muy pocos y los costos son muy altos, hay algo ahí que hay que revisar, ¿sí? Porque incluso, insisto, ni siquiera estos $1.500 por persona garantizaban que estos chicos tuvieran como tuvieran un proceso exitoso, que terminaran la secundaria y no sé, y si pudieran insertar laboralmente, para poner un ejemplo, ¿no? Eso ni siquiera estaba garantizado y así todo el costo era altísimo. Bien. Entonces, habiendo desarrollado un poco, bueno, qué es la planificación y en qué consiste conceptualmente la planificación en esto de pensar, ordenar, programar, proyectar un proceso continuo buscado con la intención de alcanzar un objetivo futuro, aquí llegamos a la cuestión de por qué planificar. Porque la planificación permite saber qué se debería hacer y cuándo. Eso de alguna manera lo que hace es evita la improvisación, ¿sí? Y reduce la incertidumbre. Y eso es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de instituciones públicas o de organismos estatales. Vuelvo al principio, nosotros podemos equivocarnos en nuestra planificación personal, individual, etcétera, ¿sí? Pero si una institución pública o estatal equivoca su planificación, digo, las consecuencias son otras que son las que estamos viendo, las que veíamos en las imágenes. Puede tener costos inclusive de humanos, una mala planificación. Por eso es importante planificar. De qué manera se ejecutan, en qué tiempo, con qué recursos, todo eso tiene que estar bien formulado. Colabora en la mitigación y gestión de crisis, reduce los riesgos, facilita la previsión de situaciones adversas y prepara al equipo de gestión para afrontar dificultades en casos de crisis o cambios. Establece prioridades, eso es fundamental. Uno de los errores principales de la planificación o el diseño de programas es no poder identificar las prioridades. Si estamos pensando en el servicio penitenciario y yo les pregunto así en el aire cuál es el principal problema del servicio penitenciario o problemas, no sé, ¿se les ocurre alguno? ¿Qué problemas se pueden identificar? La infraestructura. La infraestructura, bien, infraestructura puede ser un problema, ¿qué más? Sobrepoblación. Sobrepoblación, ¿qué más? ¿Un otro? Falta de recurso personal. Falta de recursos humanos. Bien. Hay un sinnúmero de, no sé, podemos pensar en, no sé, en muertes violentas, en no alcanzar los objetivos previstos en la ley de ejecución penal, que tiene que ver con la adecuada inserción social de las personas privadas de libertad. Podemos pensar en, no sé, un sinnúmero de problemas. Seguramente si empezamos a hilar finito encontramos muchísimos. La planificación lo que nos ayuda es a organizar y a otorgar prioridades. No es que hay un solo problema. Tenemos que identificar qué problema queremos prioritariamente afrontar y de qué manera. Si juntamos todos los problemas, eso seguramente no redunda en una planificación adecuada, ¿sí? Entonces, parte del proceso es identificar un problema. Más allá que exista otro, no va a ser el único. Pero en la medida que identificamos uno, bueno, podemos orientar los recursos hacia la mitigación o resolución de ese problema puntual. Como decía Carlos, si pensamos en que el problema es la infraestructura, bueno, habrá que pensar un plan de infraestructura, pero nos va a resolver eso, no todo lo demás. ¿Sí? No va a haber más personal porque haya más cárceles. O no que haya más cárceles no va a garantizar que se alcancen los objetivos de reinserción social. O que se eviten los conflictos y baje la cantidad de muertes violentas o de hechos violentos. Todo eso no se va a resolver solamente con infraestructura. ¿Sí? Pero lo que nos explica la planificación nos ayuda a ordenar prioridades. No se puede encarar todo junto,
tampoco corresponde, sino que tenemos que identificar cuál es la prioridad y de qué manera vamos a afrontar ese problema a través de la planificación. Permite la asignación de los responsables, responsabilidades y plazos, eso es fundamental, y se nos permite realizar cambios o modificaciones parciales y facilitar el conocimiento acabado sobre los efectos de nuestras acciones en la sociedad. Vieron que, no sé si les ha pasado que en el ámbito del servicio penitenciario, cada vez que están, por ejemplo, cuando están en una unidad, también pasa en otros ámbitos como en jefatura o en el Ministerio de Justicia, cambia lo que pasa es que el Ministerio de Justicia y otros ámbitos están más vinculados a las gestiones políticas, y el servicio penitenciario generalmente tiene trayectorias laborales mucho más largas, no depende del cambio de gestión, pero vieron que cuando se va un director y llega otro director nuevo, cambia los muebles, hace pintar distintas las oficinas, muchas veces cambia las oficinas del lugar, cuando llegan los subdirectores, modifican todo. Bueno, eso es como un ejemplo bien concreto de algo que cada vez que viene alguien cambia de lugar los muebles, las cosas, las disposiciones. Después esa persona quizás está 1 año, 6 meses, se va y el que viene vuelve a cambiar todo, no solamente en términos de mobiliario, en términos físicos, también se cambian los proyectos internos de cada unidad. Por ahí se venía trabajando de una manera y quiere implementar su forma de trabajo y altera esa lógica y después esa persona se va y el que viene lo cambia nuevamente. Bueno, ¿para qué sirve la planificación en concreto? Para evitar eso, ¿sí? Para evitar el personalismo y evitar que dependa de una persona. Quizás cualquiera de ustedes tiene una idea excelente. Quieren implementar no sé, un taller de reciclado para disminuir, no sé, de un compostaje para qué sé yo, para reducir los niveles de basura que se generan fenomenales en cada unidad penitenciaria. E implementan, estoy pensando en el aire, no lo pensé antemano porque hay un montón de ejemplos mejores, pero bueno, supóngase que quieren implementar un programa de compostaje y con ese compostaje se genera el humus para que después se done o se generen huertas o lo que fuera. Pero lo piensan ustedes, lo ejecutan ustedes, y si después a ustedes les pasa algo, que se enferman, son trasladados o consiguen un trabajo mejor, ¿qué pasa con ese proyecto? Quizás era muy sencillo ejecutar, pero ¿qué pasa cuando alguno de ustedes se va y el proyecto es de ustedes? El proyecto se va con ustedes. No es garantía que lo vayan a ejecutar en otro lado, pero ese proyecto se cae, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proyecto no estuvo planificado. Ahora, si yo con un grupo de compañeros y compañeras nos juntamos, planificamos, lo ordenamos, lo formulamos, ¿sí? Lo sistematizamos, no importa si después Natalia, Giselle, Roxana, Sabrina, quien fuera, se va. El proyecto sigue, porque eso está planificado, ¿sí? No depende de una persona, ni de 2, ni de 3, sino tiene una lógica de autonomía. Entonces, planificar, sobre todo en este ámbito, donde hay como muchas veces cambios así muy rotundos, sobre todo cambios vinculados al nivel directivo, eso evitaría que si se va alguien, el proyecto se caiga con esa persona, cosa que hemos vivenciado creo que casi todos los que estamos acá. ¿Sí? Proyectos súper interesantes que se caen de un día para el otro porque esa persona se fue o nos fuimos nosotros o se fue esa persona. ¿Sí? Entonces, justamente la planificación aplicada, en este caso al ámbito penitenciario, podría reducir no solamente la incertidumbre, sino podría como organizar a futuro y sortear esta cuestión de personalismo o de quién esté a cargo o de quién esté llevando a cabo este proyecto. Por eso ya desde ese punto de vista sería como fundamental que el proyecto se independice de las personas y para eso está la planificación. ¿Hasta acá vamos bien? Es un tema quizás tedioso, ¿no? No vamos a reconocerlo en primer encuentro. Cualquier cosa que ustedes quieran comentar, decir, lo dicen porque se hace quizás un poco tedioso. Los antecedentes de la planificación en Argentina, la planificación como tal tiene como sus orígenes en la década del 60, años 60, 70, pero anteriormente hubo algunos casos de planificación medianamente exitosos que tienen que ver con los planes quinquenales que ejecutó el gobierno de Perón entre el 47 y el 1947 y 1951, fue el primer plan quinquenal, y el segundo plan quinquenal estaba pensado del 52 al 57, pero queda interrumpido con el golpe de Estado de
de 1955, la Revolución Libertadora. Son ejemplos de un sistema de planificación, si se quiere, ortodoxa, tradicional, pero que tuvo algunos resultados interesantes. Entre esos hay unas imágenes que ilustran un poco eso. Se conformó el IATI, que es este organismo público vinculado al comercio internacional, sobre todo la economía argentina en esos años, en los años 50, estaba prácticamente centralizada en el modelo agroexportador, que es la venta sobre todo de productos agropecuarios, de granos, y el IAPI fue un organismo que pudo de alguna manera ordenar esa venta. Se nacionalizaron los ferrocarriles, se nacionalizó el Banco Central, se construyeron viviendas, barrios obreros, ¿qué más? Bueno, se empezó a implementar el modelo de sustitución de importaciones para poder industrializar algunas áreas claves de la producción para tratar de importar menos elementos y de esa manera que la balanza comercial esté más equilibrada. Y bueno, algunos de esos objetivos fueron logrados. ¿Cuáles son las observaciones que se le hacen a este tipo de planificación? Que en el contexto latinoamericano, porque no solamente fue en Argentina, sino también en Latinoamérica, esta planificación tradicional, ortodoxa o normativa tiene una característica de rigidez, ¿sí? Y esta rigidez es la que no puede contemplar que hay otros aspectos a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que se le critica es, según el autor que van a tener para leer ahí en la ficha de cátedra, dice Carlos de Matos, que es un argentino que escribe en los años 70 y 80, se le cuestiona el voluntarismo utópico. ¿Qué es esto? Es pensar que solamente con la voluntad del planificador alcanza. Digo, una persona muy capacitada, si se quiere, con la mejor buena voluntad, que se sienta para pensar gráficamente alguien en un escritorio y planifica y diseña y proyecta, que con esa buena voluntad y ese recurso humano calificado es suficiente. Y lo que nos dice este autor, eso no alcanza. ¿Por qué creen que no alcanza con una buena formalización? ¿Qué se les puede ocurrir? ¿Por qué no alcanza? ¿No sería suficiente una buena planificación bien redactada, bien formulada? ¿Qué creen? ¿Qué puede fallar si eso está bien hecho? ¿Qué puede pasar que... En la ejecución puede fallar, Sí, llevarlo a cabo. sí, bien, exacto. ¿Y qué podría fallar en la ejecución? ¿Por qué podría fallar la ejecución? Porque no es Sí, flexible. porque la Ay, planificación perdón. está desde la lógica, pero llevada a la práctica no sabemos si puede llegar a funcionar o no. Bien, vamos por buen camino, Yarina. ¿Vos qué decías, Rosana? No es flexible, que no se acuerda capaz que un proyecto para determinado lugar y está planificado de escritorio, como dice usted, y no baja a la realidad. En parte puede ser eso, que no se adapta a la realidad, que no es flexible, como decía Yanina también, que puede fallar la ejecución, Que puede fallar la estrategia. puede fallar la estrategia, la ejecución, que no se puede adaptar, y sobre todo, lo que dice este autor, Carlos de Matos, dice, sobre todo en contextos tan inciertos como los latinoamericanos, dice, también hay que evaluar que no hay una estabilidad política que sea acorde a una planificación a mediano o largo plazo, dice. Lo está pensando alguien que supuestamente tiene el aval del gobierno para pensarlo, para ejecutarlo, pero después dice, esas alteraciones, esos cambios en la estructura gubernamental hace que esa planificación se caiga, ¿sí? Uno de la planificación esta normativa o tradicional está muy asociada a la planificación soviética, lo que se denomina programación. Saben que la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue la Rusia, lo que es la Rusia de hoy, se llamaba así desde 1917, cuando los bolcheviques toman el poder, y se formaliza en 1922, y eso está vigente hasta la caída del muro de Berlín en el 91, ¿sí? Entonces, de 1922 a 1991 hay casi 70 años. Y ahí el modelo de planificación rígido, ortodoxo, funcionó bastante bien,
porque la Unión Soviética era un país preponderantemente agrícola, ¿sí? Era un país bastante retrasado en términos productivos y económicos en 1922 y llega a ser potencia mundial, una de las principales potencias mundiales para el siglo XXI. Pero ¿qué pasó ahí? Hubo cierta estabilidad política, que eso no quiere decir de ninguna manera que haya sido el mejor sistema o el más exitoso, sino que la planificación sí pudo ser exitosa porque no hubo alteraciones de signos políticos ni gubernamentales. Se fueron renovando casi naturalmente porque se iban muriendo los dirigentes, pero no había posiciones políticas adversas o totalmente contrarias a la anterior. Entonces se pudo continuar la planificación. Entonces, de esa manera no hubo como tanta resistencia. Lo que pasó sobre todo y lo que puede pasar y sigue pasando en los países como América Latina, es que hay mucha inestabilidad política y esa inestabilidad política afecta a este modelo de planificación rígido, ¿sí? Entonces no alcanza con la buena voluntad, no alcanza con que el planificador sea una persona, o los planificadores sean personas muy formadas, si no están pensando en esta cuestión de este contexto adverso políticamente. Piensen que Argentina, decíamos que la Unión Soviética tuvo 70 años de estabilidad política, ¿sí? Argentina, desde 1930, tiene el primer golpe de Estado de José Uriburu hasta el 83. En esos del 30 al 83 tenemos 50 años, hubo 5 golpes de Estado. ¿Sí? A veces que volvía el gobierno democrático por 1, 2 años, 3 años, otro golpe de Estado. Eso genera un contexto de inestabilidad permanente. Entonces, ese tipo de planificación normativa es muy difícil de poder ejecutar. Otro de los aspectos también que se cuestionaba tiene que ver con el reduccionismo economicista, como dice el autor, que tiene que ver con haber pensado las planificaciones fundamentalmente o prioritariamente en cuestiones económicas, ¿sí? Es también un poco lo que planteaba, creo que Claudio al principio, sobre los presupuestos, cuando se aprueban los presupuestos legislativos, etc. Si uno centraliza, uno focaliza la planificación solamente en la cuestión económica, deja por lado y de alguna manera desconoce todos los otros factores que pueden afectar a la ejecución de ese programa. Entonces también es un error pensar la planificación solamente en términos económicos. Es importantísimo la cuestión económica, pero no es la prioritaria. Decíamos esto, hay que pensar también la cuestión en este caso, por ejemplo, del contexto latinoamericano, de la alternancia o de la inestabilidad política. Y por último, lo que se cuestiona también es como un excesivo hincapié en el formalismo de los procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con la planificación, como mencionamos anteriormente, de escritorios. Y muchas veces se ponía más énfasis en completar planillas y realizar documentos que en la ejecución. Entonces había una disociación entre la planificación formal y la ejecución de esa planificación. Eso es uno de los errores principales que tiene que ver con el modelo ortodoxo o de la planificación tradicional, ¿sí? Se ponía mucho hincapié en cómo estaba diseñada o cómo estaba formalizada la planificación, pero después eso no tenía correlación con la ejecución. Entonces la gestión estaba disociada de la planificación. Y por eso es otro de los errores principales. Decíamos que el ejemplo esto de los planes quinquenales tuvieron cierto éxito dentro del contexto de esos 10 años, casi 10 años del gobierno de Perón, porque tuvo cierta como estabilidad, por lo menos en ese periodo, pero termina el gobierno de Perón y se caen esos planes quinquenales. ¿Sí? El IAPI, por ejemplo, que fue este organismo para la comercialización sobre todo de granos, y otros productos importados que se exportaban, termina siendo desarmado en el 55 por decreto por el gobierno de Lonardi. Entonces digo, no puede mantener cierta proyección justamente en función de esta inestabilidad política. Por eso el modelo de paradigma moderno de planificación supone que se requiere cierto nivel de flexibilidad y de adaptación al contexto, cosa que no sucedía
con la planificación ortodoxa latinoamericana, como se menciona ahí. Bueno, creo que esto quizás lo podemos dejar para la semana que viene. ¿Cómo venimos hasta acá? Se hace tedioso, ¿no? Pero se hace, se hace duro. Hasta acá tenemos preguntas, tenemos algo que podamos charlar, ¿qué les parece? Lo pueden ir pensando en función también de sus ámbitos laborales. ¿Cómo lo ven hasta ahora? ¿Hay algo que piensen que les puede servir, vinculado a la planificación o adquirir estas herramientas para poder Sí, profe, diseñar? todo lo que es planificado en el servicio tiene que salir bien. Lo que no planificamos, no organizamos en Mm. nuestra institución no funciona. ¿Y cuánto Desde se lo más planifica? chiquito. Sí, nada más te pregunto bien, ¿cuánto se planifica en el servicio? ¿Se planifica mucho, poco, nada, Y se demasiado? ¿Qué planifica. creen? Por ahí Ujú, llegan cosas o cursos, a lo que hablaba usted y demás, que por ahí se arman en jefatura y bajan a las unidades y no corresponden, pero bueno, ujú. en estos últimos años se está planificando, creo, mucho más. Está Bien, mucho más organizada la institución. bien. Yo creo, profe, que si bien se planifica, se organiza y se proyectan un montón de cosas, pasa lo que usted decía con respecto a la política. Nuestras autoridades cambian de manera constante, ya sean los directores, la plana mayor y demás, y los proyectos no, o sea, tienen otra visión, las diferentes personas que van llegando, y los proyectos quedan ahí, en desuso, a mitad de camino, y se generan otros. Bien, bien. Quizás muchas veces los proyectos tampoco eran propios de esa persona, ¿vieron? Pero a veces cambia el contexto y se termina desarmando o los equipos de trabajo con los traslados, y termina como afectando a esos proyectos, ¿no? Pero justamente quizás eso tiene que ver con la falta de planificación o de la formalización de esa planificación, porque insisto, si la planificación está bien hecha y se va adaptando y se va como dando como este suerte de proceso continuo, no pasaría, no sería de mayor gravedad que alguna persona se vaya, inclusive hasta que se vaya el ideólogo o la ideóloga, la persona que pensó ese proyecto, se puede ir y el proyecto podría continuar perfectamente, ¿sí? Tenemos casos también de esos en el servicio penitenciario de cuestiones, de áreas que fueron pensadas por determinadas personas y pasan los años y siguen siendo bastante exitosas. Hay programas que funcionan bastante bien, que quizás surgieron de la idea de algunas personas y bueno, después se fueron como de alguna manera como adaptando al contexto y pasan los años y siguen funcionando. Quizás no todas de esas, no necesariamente esos programas están todos planificados, pero bueno, de alguna manera van encontrando la vuelta para poder sostenerse en el tiempo. La planificación lo que hace es, lo que podría hacer es aportar como mayor solidez y confiabilidad a esos programas y justamente evitar eso. No es que hay un programa que se sostiene porque está en una resolución y si está en esa resolución hay que sostenerlo. A veces pasa eso que se quiere sostener a la fuerza porque está en una resolución y hay que sostenerlo, pero la idea es que se sostenga por peso propio, ¿sí? Y ese peso propio, esa solidez, esa confiabilidad, esa racionalidad, se le otorga la planificación. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a mencionar un poquito, vamos a ver estos dos modelos de planificación porque ya venimos como comentándolos y vamos a llegar hasta ahí, no vamos a avanzar mucho más. Veníamos diciendo que este sistema de planificación ortodoxa, la que se implementó en los años 50 y 60 en Argentina, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, no consideraba las adversidades, o la incertidumbre y la incertidumbre política, entonces terminaba fracasando por eso. Tiene que ver con lo que se llama el modelo de planificación normativa, ¿sí? Planificación tradicional, planificación normativa o planificación ortodoxa, cualquiera de esas nominaciones es correcta.
la planificación normativa, una de las principales características es que supone la existencia de un sujeto único y homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que supone, no es una persona que supone, sino que la concepción de esa planificación entiende que todos queremos lo mismo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que todos queremos lo mismo? Nunca fueron a una reunión de trabajo y le dicen, No. pero si todos queremos lo mismo. ¿No le dice a alguien en una reunión de trabajo? ¿Por qué estamos discutiendo si todos queremos lo mismo? ¿Nunca le dijeron eso? ¿O todos tiramos para el mismo lado? ¿O estamos todos en la misma? ¿Nunca le dijeron eso? ¿Nunca escucharon eso? ¿O lo han dicho ustedes? Bueno, ese sería como una característica que lleva muchas veces al fracaso de este tipo de planificación normativa, porque si hay algo que no pasa es que no todos queremos lo mismo, ¿sí? Muchas veces no se explicita, pero no se blanquea, pero es así, no todos queremos lo mismo. Las sociedades modernas son sociedades donde no solamente, salvo las comunidades originarias, pero estamos hablando del sistema feudal precapitalista, estamos hablando del siglo del siglo XII, de cuando había las sociedades vivían en comunidades, muchas veces la comunidad podríamos pensar que querría lo mismo porque también existía otro sistema de valores compartidos, pero también era una comunidad mucho más opresiva donde no había espacio para las libertades individuales, ¿sí? Entonces, ahí se supone que la comunidad compartía una suerte de alma común o de conciencia colectiva generalizada, como depende el autor que lo piense. Entonces, podríamos pensar que hay un punto, hasta cierto punto, todos querían lo mismo, ¿sí? Pero estamos hablando de sociedades primitivas, ¿sí? Sociedades como de clanes, ¿m? Pero las sociedades modernas, estamos hablando, insisto, siglo XIV, XV en adelante, podemos pensar que son sociedades mucho más complejas que esas primitivas. Piensen que en una sociedad primitiva, dentro de un mismo clan, una familia grande, vivían todos juntos, todos producían sus alimentos, todos trabajaban la tierra, todos cuidaban los animales que después iban a alimentarse de ellos, producían su propia ropa, construían sus propias viviendas, y eran como autosuficientes a esa escala de clan o de familia ampliada, ¿no? Pero también había poca interacción con los otros clanes, otras familias, pero dentro de esa comunidad habría cierta como homogeneidad. Las sociedades modernas y con la división social del trabajo hace que nosotros ya no podamos producir nuestra propia ropa, nuestra propia comida, sino que nos vayamos especializando en alguna tarea específica, que eso nos genera alguna retribución, un sueldo, un ingreso, y con ese ingreso compramos la ropa que necesitamos, le pagamos al albañil para que construya la casa, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos resolviendo nuestras necesidades a partir de lo que generamos con nuestro ingreso, pero no resolvemos todas nuestras necesidades al interior de la comunidad, ¿sí? Cada uno individualmente busca la estrategia para garantizar la satisfacción de esas necesidades básicas. Bien, estas sociedades, eso le da origen también a las sociedades modernas y de alguna manera genera individuos independientes, autónomos, con ciertos intereses particulares, ¿sí? Empieza de alguna manera a fortalecerse lo que se considera el individualismo, ¿no? Y ese individualismo de alguna manera también es lo que genera intereses distintos. Entonces ya hace muchos siglos que no todos queremos lo mismo. Ojalá que suene como una frase remanida, no queremos todo, si quisiéramos todo lo mismo, no habría elecciones, porque no haría falta que haya distintos partidos, cada partido político que hace, representa intereses distintos, tiene ideas, propuestas distintas porque representa intereses distintos y cada uno debería votar o elegir al partido que represente o se asemeje más a sus intereses. Por eso el sistema democrático tiene cientos de años y funciona así. Justamente porque no todos queremos lo mismo. Bueno, pero muchas veces la planificación normativa no consideraba eso, consideraba a los sujetos como sujetos, podríamos pensar, más homogéneos, con intereses muy similares, y lo que desconoce justamente es esta complejidad de los intereses cruzados o intereses contrapuestos. Entonces, parte de lo que decíamos recién de cuál puede ser uno de los errores de la ejecución de la planificación normativa, es que no todos queremos lo mismo. Entonces, alguien planifica algo y después no lo puede ejecutar porque hay intereses que se oponen, ¿sí? Y les debe haber pasado a ustedes
más de una vez, vienen con un proyecto, vienen con una idea, pero hay otra persona de su ámbito laboral que piensa distinto y que piensa que eso no debería ser así, debería ser de otra manera. Entonces muchas veces puede ser su jefe, puede ser el directivo, puede ser la política pública que esté orientada hacia otro lado, pero no necesariamente todo eso coincide. Entonces, el primer error o la primera característica que hacía fracasar a la planificación normativa, salvo en el contexto, insisto, de mucha estabilidad de la Unión Soviética, tiene que ver con eso, con pensar que no todos queremos lo mismo. ¿Y qué pasaba en la Unión Soviética? Si bien seguramente no todos querían lo mismo, por lo menos no se podía decir mucho abiertamente porque era un régimen bastante fuerte, por decirlo de alguna manera, que se imponía por sobre las voluntades individuales. Entonces muchas veces la única forma que hay de implementar una planificación es a través del consenso o de la coacción. ¿Sí? O estamos todos de acuerdo o a alguno se lo obliga a hacer algo que no quiere. Pasó en la Unión Soviética que muchas de estas políticas públicas gestionadas desde el Estado se implementaban coaccionadamente, ¿no? Como que se forzaba a esa implementación. Pero si el gobierno no tiene la capacidad o el interés de coaccionar a los demás, requiere el consenso. Por otro lado, la planificación normativa entiende que los problemas tienen una sola causa, ¿sí? Que son problemas de una manera más elementales. ¿Sí? Y que las situaciones son objetivas, ¿sí? Que se puede identificar un problema, se puede como objetivar una causa y si se ataca esa causa se resuelve el problema. Y lo que podemos pensar es que generalmente, sobre todo en los ámbitos donde estamos trabajando nosotros y en los ámbitos donde se dan las relaciones sociales, los problemas no son unicausales, sino que son multicausales. Entonces no es un solo problema. Los jóvenes detenidos que no tienen formación laboral, no es porque no les gustó en su momento o solamente porque no fueron a la escuela técnica. Hay un montón de fenómenos, situaciones que son mucho más complejos que eso, ¿sí? Que tienen que ver con las trayectorias educativas, trayectorias vitales, tiene que ver con el contexto social de donde vinieron o donde viven, tiene que ver con, no sé, problemáticas vinculadas a la salud mental, etcétera, etcétera. Hay un montón de problemas que confluyen para que ese chico no haya estudiado nada o hecho algún curso de formación o no haya tenido un oficio previo. No es solamente que no fue una escuela técnica porque no había en su barrio, ¿sí? Entonces los problemas son mucho más complejos y es algo que desconocía la planificación normativa. Otra característica que se cuestiona es que dice que actúa bajo el supuesto que el poder no es un recurso escaso, ¿sí? Esto que decíamos del voluntarismo utópico y que la intención o la voluntad del planificador es suficiente para implementarlo. Y esto que dice acá que el poder no es un recurso escaso es fundamental, ¿sí? Porque en las sociedades modernas, justamente lo que existe permanentemente no solamente son los intereses contrapuestos, sino disputa de poder. Esa disputa de poder está presente en todos los ámbitos. No está solamente presente a nivel gubernamental, no sé, quienes disputan la presidencia de la nación, o quienes disputan la provincia, o quienes disputan el municipio. Las disputas de poder, tal como yo también lo denunció Foucault, Michel Foucault, hace por lo menos unos 40 años, más o menos, es que el poder y estas relaciones de poder, ¿sí? No vienen siempre, no son verticales, no es de arriba hacia abajo. Ustedes piensen, a nosotros nos formaron en esta institución como que el poder es verticalista. Es una institución verticalista, se dice siempre. El poder se ejerce de arriba hacia abajo. Quizás en la forma puede parecer así, o visto de lejos puede parecer así, pero muchas veces nosotros que conocemos la realidad, porque la mayoría de ustedes tienen muchos años acá adentro, reconocemos situaciones que hay disputas de poder que no necesariamente son de arriba hacia abajo. También hay resistencia, ¿sí? Y hay otras formas también justamente de disputar poder dentro de una institución. Yo siempre le digo a los cadetes, porque ellos también les explican que la institución es verticalista y lo que dice el directivo es lo que hay que hacer, y bueno, después van a ver que en la práctica hay otros mecanismos también para evitar o para poder sortear ese poder verticalista que se dan naturalmente. Justamente siempre que hay poder hay resistencia, dice Foucault, y esa resistencia lo que genera es disputa de poder. Disputa de poder que no siempre es simétrica, muchas veces es asimétrica.
Generalmente el que está más arriba tiene más poder, pero no quiere decir que el que esté abajo no tenga poder, o que entre pares no haya poder. Hay relaciones de poder desigual al interior de la familia, padres con hijos, entre la pareja, entre grupo de amigos, entre compañeros de trabajo, siempre hay relaciones de poder, ¿sí? Entonces lo que desconocía, o por lo menos no le prestaba atención la planificación normativa, es a esta disputa de poder, ¿sí? Entonces, parte del error o del fracaso de esa planificación es no considerar eso. Entonces, el ejemplo concreto es que había un planificador o varios planificadores que diseñaban un programa, un proyecto, y cuando se iba a ejecutar, después había resistencia por parte de funcionarios, por parte de intendentes, por parte de gobernadores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Supóngase que el gobierno nacional también tiene un área, una subsecretaría de planificación. Supóngase que el gobierno nacional planifica, no sé, de la implementación de la vía de ferrocarril que atraviese el país de punta a punta, cosa que no hay en la actualidad, ¿no? Lo planifica, lo diseña, saca los costos, consigue el presupuesto, pero después, ¿qué pasa? El gobernador de la provincia de Córdoba dice, no, por acá no pasa. O si pasa, tenemos que, no sé, queremos a cambio tal obra. Bueno, ahí hay disputa de poder, ¿sí? Y eso hay que resolverlo. Sí, Luciana. Sí, este ejemplo que estaba dando me hace pensar en la nueva sanción del nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil, que nace como una respuesta social y baja la imputabilidad a 14 años, sin contemplar la falta de cupos que hay tanto en niñez y adolescencia como dentro de nuestro sistema, y las reticencias que tiene tanto en el Poder Judicial, que no saben todavía cómo instrumentar esta ley, el servicio penitenciario, que no sabe cómo dar respuesta a esos oficios judiciales, como hay un montón de poderes que se contraponen en una ley que ya está en vigencia. Exactamente, un ejemplo, yo estaba pensando en ejemplos más sencillos que ese, pero sí, está muy bueno el ejemplo, justamente tiene que ver con eso. De golpe, el sistema de responsabilidad penal juvenil va a tener en sus centros de contención muchos más jóvenes que antes y no tiene la estructura pensada para eso, no tiene la estructura acorde. ¿Qué va a hacer el sistema de responsabilidad penal juvenil? Va a tratar de trasladar o de enviar cada vez más jóvenes al servicio penitenciario que ya está sobrepoblado y no necesariamente tiene los recursos para atajar esta nueva cantidad de jóvenes. Bueno, se ejecutó la ley, se promulgó, digo, se aprobó la ley, se promulgó, bueno, todavía no se reglamentó y ahora no se asignaron recursos para eso. Entonces, bueno, viste que la ley habla todo el tiempo de las medidas restaurativas y de hacer hincapié en las medidas restaurativas y del proyecto, no me acuerdo cómo se llama, del proyecto no sé, la medida socioeducativa, bueno, tiene otro nombre específico, o del programa, hay que armar como Plan de cada ejecución. plan de ejecución, para cada joven. Cada joven tiene que tener un plan de ejecución que solo tiene que redactar un equipo, puede ser grupo de admisión, pero bueno, pero necesitar recursos para eso. Entonces, si van a entrar X cantidad de jóvenes, creo que hasta ahora hay unos 400 en el servicio penitenciario, solamente bajo el juzgado de ejecución de responsabilidad penal juvenil, pero si ingresan 200 más, o los que fueran, o 300, te das recursos para, no solamente para alojarlos, porque aparte la ley dice que no se deberían juntar con mayores, y ni procesados con penadas, bueno, tenés que buscar un lugar para alojarlos, para poder que estén separados de los adultos, y además brindarles este plan de ejecución individualizado, que se evalúa cada 3 meses, que hay que hacer informes, bueno, todo eso requiere recursos. Digo, y eso no sé si fue pensado o no fue pensado, por lo menos no están, esos recursos no están ejecutados. ¿Sí? Entonces, a veces, digo, no solamente tiene que ver con la capacidad de alguien de poder planificar, de poder pensar, sino tiene que tratar de articular todo lo demás. ¿Sí? Y también, como decía, va a haber disputa de intereses y de poder. Alguno va a decir que no, que esto no corresponde y va a tratar de no ejecutar esa normativa, bueno, y eso pasa permanentemente. Entonces, a veces cuando se planifica algo sin considerar las consecuencias o sin considerar todos los factores, como por ejemplo las resistencias o estas disputas de poder, está más vinculado al modelo de planificación normativa, que es el modelo como tradicional u ortodoxo, o para hablar en criollo, el modelo viejo, vendría a ser, ¿no? Que no está considerando todos los aspectos que pueden afectar a esta planificación, ¿sí? O a la ejecución de esa planificación. Porque quizás la planificación está bien hecha, está bien escrita, pero después la ejecución es lo que falla, ¿sí? Porque no están
no se evaluaron el resto de los aspectos. Muy bueno el ejemplo ese. Dice que la planificación normativa se organiza en etapas lineales y sucesivas. Generalmente viene como el diagnóstico, la formulación, aprobación, ejecución y evaluación, pero no hay un proceso de revisión constante, esto que habíamos hablando antes. No es un modelo flexible, es un modelo rígido, ¿sí? Entonces es un modelo secuencial. Una vez que tengo un diagnóstico, formulo los objetivos, las estrategias, se aprueba, se ejecuta y se evalúa. Y si decíamos, quizás algo estuvo mal en el medio o algo falló, o quizás esa estrategia no era la adecuada, pero se sigue hasta terminarlo. ¿Sí? Y después la evaluación dice, no, esto no funcionó bien, pero no tiene la capacidad o la flexibilidad para poder reformularlo a tiempo. Entonces, ese es todo el ejemplo que yo le decía, pienso un taller de huerta, hago un convenio con el INTA, qué sé yo, y después se terminan 2 chicos o 2 jóvenes. Entonces, algo falló ahí. En medio, cuando yo veo que se pierde interés o se pierde matrícula, ahí es donde hay que revisar permanentemente, bueno, quizás ese taller no era de interés para los jóvenes, bueno, ahí mismo hay que poder adaptar y reformular los objetivos, ¿sí? Cosa que no hacía o que no hace la planificación normativa. Esto también lo comentamos antes, en la práctica la planificación normativa dice prioriza el completar planillas y documentos, ¿sí? Pone mucho énfasis, ¿sí? En la cuestión más técnica de la formulación. La formulación tiene que ver con redactar el diagnóstico, los objetivos, las estrategias, todo eso queda documentado, pero después queda ahí, queda en el papel, ¿sí? Entonces la planificación de escritorio termina muchas veces en el cajón del escritorio, o arriba del escritorio, pero después no tiene correlación con la gestión. Entonces la planificación es un proceso continuo. No es que alguien lo pueda hacer desde la casa o decíamos, de una oficina y dárselo a otro para que lo ejecute. Eso necesita revisión, necesita como compromiso e implicancia de muchísimos actores institucionales, organizacionales, lo que fuera. ¿Sí? Y bueno, justamente tiene que ver con esto, que en la planificación normativa hay un divorcio entre la planificación y la gestión cotidiana. ¿Sí? Alguien planifica y se supone que otros ejecutan. Y hay algo que se rompe en el medio. Bien. La imagen que está ahí, que ilustra, tiene que ver con esto que decíamos que durante los años 60 no estaba bien visto hablar de planificación, porque el modelo socialista soviético, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hablaba de planificación todo el tiempo, de planificación soviética. Entonces tenía como una connotación socialista y para muchos eso era, tenía como una validación negativa o no era algo bien visto hablar de planificación porque se asociaba a la planificación soviética. Entonces, si el Estado Nacional hablaba de planificación, era considerado un Estado con intereses o con una perspectiva socialista o comunista, ¿sí? Para ponerlo en otros términos. Por eso durante algunos años se habló de programación en vez de planificación, pero el modelo es el mismo. La diferencia es que, como decíamos anteriormente, la planificación soviética fue medianamente exitosa porque tuvieron 70 años sin oposición de poder, entonces era un poquito más sencillo llevarlo a cabo, pero en Latinoamérica, con mucha incertidumbre política, esas planificaciones normativas todo el tiempo chocaban contra la realidad y contra intereses contrapuestos. Entonces es interesante pensar y tener en mente esto siempre, que no todos queremos lo mismo como para a partir de ahí. Entonces tenemos que pensar no solamente qué quiere resolver, cómo lo voy a resolver, de qué manera, si tengo los recursos, sino quiénes se van a oponer a eso y de qué manera se van a oponer. En parte, yo voy a dejar de compartir acá, si no avanzamos más. ¿Ahí dejé de compartir? ¿No? No. No. ¿Cómo lo sé? Porque no me aparece más la opción. Ah, acá está. Perdón. En parte,
esta incapacidad de la planificación tradicional de poder analizar y contextualizar los intereses contrapuestos tiene que ver con el ejercicio que algunos ya estuvieron haciendo hoy de la actividad de esta semana, ¿sí? Esta actividad la subí hoy, que es jueves, porque hoy comenzaba la cursada, no pasa nada si la tienen que responder el lunes, martes, la semana que viene, no hay problema, ¿sí? Se supone que la actividad tienen una semana, la semana entera para hacerlo, yo lo subí recién hoy, porque hoy comenzaba la cursada. Van a ver ahí el ejemplo de las casas clavo, alguien ya estuvo respondiendo, alguien quiere comentar qué son las casas clavo, de los que lo estuvieron haciendo. No, por Es ahí, bien profe, sencillo. el ejemplo o lo que era el artículo periodístico habla de lo que es la mala planificación o la planificación sin ver lo que es factores sociales, factores económicos y demás. Las casas clavos son casas que quedaron en el medio de una autopista, en el medio de una construcción urbana, que queda lo que es el origen. Habla a lo largo del texto, por ahí marca también lo que es el origen de lo que es en China, de no querer desarraigarse de lo tradicional. Entonces quedaba el ejemplo claro de la casa en el medio de la autopista. Bien. Sí, sobre eso trata gracias, Joel. Sobre eso trata el artículo. Son obras enormes de infraestructura en China, donde empiezan a construir grandes autopistas y queda una casa en el medio, pero van a ver, los que no lo vieron van a ver ahí las imágenes, una casa plantada en medio de la autopista porque esa persona no se quiso ir a su casa. ¿Sí? Cuando hay ese tipo de obras públicas, generalmente lo que sucede en la mayoría de los países pues, se denomina expropiación con cargo. El gobierno te expropia la vivienda, pero te la paga de una compensación económica para que vos puedas, o relocalizan, ¿sí? O te da una vivienda nueva o te paga el valor de esa vivienda. Bueno, parece que en Y China hay también, un... profe, eso de lo que Sí, decíamos de planificar y después no poder llevar a cabo la ejecución, porque estas grandes empresas daban por sentado que los dueños de las casas iban a querer o iban a aceptar la cifra que les ofrecían y sin embargo no pasó. O no pasaba y quedaba el proyecto a medio acericta o la autopista Bárbara Hermosa y la casa en el medio. exactamente, gracias, Janina. Y eso tiene que ver con pensar, de alguna manera pensaron que todos querían lo mismo. Las grandes empresas constructoras pensaron que todos estaban interesados en el dinero. Bueno, si no quiere 20, le damos 25, o le damos 30, pero en un momento se va a ir. Y lo que muestra el artículo periodístico es que a muchos no les interesaba, que había gente de mayor edad. Hay una película infantil que se llama Up, no sé si la vieron, la de los globos. Bueno, lo mismo, pasa lo mismo. Construyen todo un mega emprendimiento y el viejito que no se quiere ir de la casa porque era la casa que compartía con la mujer que había fallecido, y le ofrecen un montón de dinero, todo, y no se quiere ir de la casa y queda como todo el proyecto ahí trunco hasta que la casa sale volando. Pero bueno, digo, tiene que ver con eso, con no considerar otros factores. Entonces, las empresas constructoras chinas, en este caso, consideran que todos están interesados en el valor, en el dinero. Entonces, se va a llegar a un acuerdo monetario. Y después hay otras cuestiones, hay otros intereses que no necesariamente son monetarios, y hay gente que quiere vivir ahí porque vive ahí toda la vida, porque se resiste por lo que fuera. Y esos son errores de planificación, es no poder haber analizado todos los aspectos o los aristas y haber fallado en el diagnóstico, ¿sí? Ahí erraba el diagnóstico, que era pensar que todos iban a ir por dinero. Después, no sé si esta nota la hice u otra, a lo largo del tiempo terminan como yéndose la mayoría, pero quizás en lugar de hacerlo en 2 años, se hacen 10 eso. Y durante 10 años está la autopista interrumpida, o hasta, bueno, eso termina trae aparejado costos altísimos económicos, bueno, sociales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, en algún momento quizás se termina resolviendo, porque los ejemplos muchas veces después se van, pero quizás después de 10 años se van de esa casa. Entonces no es algo que lo puedan resolver este, de manera muy expeditivamente. Entonces, bueno, son ejemplos concretos, hay cientos de ejemplos donde falla algo en la planificación, ¿sí? Inclusive en países que están como bastante avanzados en ciertas cuestiones, como puede ser el caso de China, tienen los recursos materiales para hacer estas mega obras, tienen los recursos técnicos, materiales, pero bueno, hay algo que les falló y que tiene que ver con aspectos humanos que no pudieron valorar o evaluar a tiempo. Y eso traba toda una planificación y trae aparejado estos costos altísimos en tiempo, en recursos, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá tenemos alguna duda, algo que quieran comentar. Bien, queda la actividad esta, que tienen tiempo para hacerla, la semana que viene también. El martes tuvo otra actividad distinta,
y nos volvemos a ver el jueves. Y yo me comprometo a tratar este tema de la promoción ahí con la compañera, la otra docente, y charlarlo a ver si nos habilitan al trabajo final y esta modalidad que ustedes vienen comentando. ¿Sí? Después cuando tenga novedades. Profe, los 4 finales que dimos el otro cuatrimestre fueron con esa metodología. Bien. Y la pregunta ahí, cuando se conectan, ustedes también hay representantes de la universidad y No, no, avalan no. ese. No, Solo con el docente. Claro, lo que hace la mayoría de los docentes nos dan la nota del trabajo integrador que expusimos antes de terminar la clase. Bien, pero no hay representantes de la universidad que validen eso para ver. No, eso lo manejan los profesores, a criterio de los profesores. Los 4 profesores que tuvimos usan la misma metodología en el otro cuatrimestre. Bien, bueno, yo lo charlo y después les doy una respuesta cuando nos veamos la semana que viene. ¿Mm? Bueno, muchas gracias por la paciencia. Insisto que es un tema a veces un poquito tedioso, pero vamos a tratar de buscar los recursos para que sea un poquito más entretenido, ¿sí? Así que bueno, gracias a todos por estar ahí Gracias, y nos profe. vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.